Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticas y física.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con cuerpos redondos o de revolución. Inicialmente veamos su definición. Los cuerpos redondos o de revolución son formas tridimensionales que se crean al girar una figura bidimensional alrededor de un eje. Imagina tomar una figura plana y hacerla girar alrededor de una línea para formar un objeto en 3 dimensiones, básicamente como el que vemos en la figura. Los cuerpos redondos o de revolución son aquellos cuerpos geométricos tridimensionales que tienen superficies curvas, específicamente superficies redondas o curvas cerradas. Estos cuerpos suelen incluir formas como esferas, cilindros y conos. Pensemos lo siguiente, que tenemos un triángulo rectángulo, el cual conocemos sus elementos, ¿cierto? Sabemos que los elementos de un triángulo rectángulo son la hipotenusa, y digamos cada uno de sus catetos. Hablamos acá de que el cateto 1 y cateto 2 como elementos del triángulo rectángulo, ¿cierto? A continuación lo que vamos a imaginar es que vamos a poner a rotar ese triángulo. Específicamente, ¿qué es lo que nosotros observamos? Si nosotros tenemos un eje de simetría y hacemos girar ese triángulo alrededor de ese eje de simetría, lo que vamos a encontrar es esta figura cónica, ¿sí? Esta figura cónica es un cuerpo de revolución que se nos forma al hacer girar cualquier triángulo rectángulo alrededor de un eje fijo, ¿cierto? Un eje de simetría. Específicamente, la figura que se nos forma es este cono. ¿De dónde viene? Ya lo dijimos, de hacer girar ese triángulo alrededor del cuerpo varias veces, ¿cierto? Eso es lo que nos forma esa figura cónica. Adicionalmente, veamos qué elementos tiene este cono. Pues esta línea que se nos formó acá sería nuestra altura del cono. Adicional, también tenemos el radio del cono y una nueva línea que es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa vendría a ser la generatriz del cono, ¿cierto? Cada uno de los lados del cono, o sea, cada uno de sus catetos, pues me representan la altura y el radio. Y la hipotenusa me viene a representar la generatriz. La generatriz es la línea que me genera el cuerpo de revolución, en este caso el cono. Entonces, ¿de dónde nos sale un cono? Pues simplemente de coger un triángulo y a través de un eje de simetría hacer rodar ese triángulo rectángulo, formándonos esta figura cónica. Es así como generamos este tipo de cuerpos redondos, que en la vida cotidiana los vemos en diferentes aspectos. Por ejemplo, en embudos comúnmente utilizados de pronto en la cocina o para la transferencia de líquidos, en helados de cono que también tienen este tipo de forma o figura, en señales de tráfico como los conos del tráfico, ¿cierto? O incluso en altavoces. Hay algunos altavoces que tienen una forma o figura cónica, sombreros de fiesta conocidos de forma cónica. Encontramos también envases de helado que tienen este tipo de forma, o incluso lámparas. O sea, sus aplicaciones son diversas, y incluso existe una montaña, la montaña Fuji, que también tiene una especie de forma cónica. Entonces, en la vida cotidiana encontramos diferentes ejemplos de este tipo de cuerpos de revolución con forma cónica. Entonces, veamos a continuación qué sucede con el rectángulo. Primero, inicialmente identifiquemos sus elementos. Tenemos la base y la altura del rectángulo, ¿cierto? Si nosotros cogemos un eje de este rectángulo, una de sus alturas como un eje, y hacemos rotar a través de ese eje el rectángulo, pues simplemente vamos a encontrar lo que es un cilindro, ¿cierto? El cilindro es esa figura que se nos forma al hacer rotar nuestro rectángulo sobre una línea, sobre un eje, y nos forma este tipo de figura. Entonces nosotros podríamos identificar los elementos del cilindro teniendo en cuenta que su base, la base del rectángulo, vendría a ser el radio, y lo que nosotros consideramos una de sus alturas es la generatriz, la que nos forma ¿qué? El cilindro en el momento en que rota, ¿cierto? De aquí podemos decir que esta línea nos sirvió como la generatriz, la que nos genera la circunferencia, y esta línea de acá, su otra altura, nos sirvió como el eje de giro, ¿cierto? Entonces, siempre que hagamos girar un rectángulo con un eje de giro, lo que vamos a encontrar es un cuerpo de revolución llamado el cilindro. Bueno, sabemos que al igual que las figuras cónicas, los cilindros tienen mucha aplicabilidad en la vida cotidiana, ¿cierto? Podemos encontrarlos ¿en qué? En botellas de agua o refrescos, o incluso en la forma como tienen los rollos de papel higiénico. Algunas de las latas o refrescos que venden
en la cerveza, en vasos o tazas que tienen este tipo de forma cilíndrica, en desodorantes, en algunos lápices que tienen este tipo de forma cilíndrica, en algunos altavoces también, en diferentes columnas o postes que encontramos en la calle. Realmente tenemos mucha aplicabilidad de lo que son los cilindros, incluso en algunos muros de contención que sostienen algunas paredes de los edificios. Es aquí donde encontramos aplicabilidad de lo que son los cuerpos redondos, en este caso el cilindro. Veamos ahora otro tipo de cuerpo redondo que se nos genera a través de ¿qué? De un semicírculo. Si nosotros aquí observamos, tenemos un semicírculo y de ese semicírculo podemos hablar de sus elementos. Entre ellos encontramos el radio y el diámetro de ese semicírculo, ¿cierto? Además, esa línea que nos forma el semicírculo, que es, podríamos hablar que es una semicircunferencia. Si nosotros hacemos girar esa semicircunferencia, vamos a encontrar ¿qué? Un círculo completo, ¿cierto? Que es la figura que se nos forma. Pero si hacemos rotar ese círculo constantemente, lo que vamos a encontrar es una esfera, ¿cierto? Y esa esfera es otro cuerpo redondo de revolución. Nosotros encontramos en la vida cotidiana varias formas de esferas. Por ejemplo, las pelotas deportivas con las que juegan los equipos de fútbol, ¿cierto? Bombillas o focos que también hay de forma redonda. Bolas de malabares que muchas veces utilizan las personas. Las esferas de Navidad, ¿sí? Algunos globos también son redondos. Las cabezas de algunos alfileres también son redondos. Hay algunos tipos de chocolates que vienen en forma de esfera, que son otro tipo de ejemplos donde nosotros encontramos cuerpos redondos de revolución con esta forma de esfera, ¿cierto? Incluso tenemos otros ejemplos como aquellos collares de perlas o las gotas de agua, las burbujas que se forman. Bueno, en fin, hay varios ejemplos de donde podemos aplicar el concepto de esfera en la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Cómo es que se nos forma esta esfera? Pues simplemente tenemos una generatriz, una línea, un eje de simetría por el cual hacemos rotar una semicircunferencia y de esa forma podemos hablar de que generamos una esfera, ¿cierto? Si observamos acá, vamos a hacer la comparación de dos círculos, de dos circunferencias con el mismo radio, tienen cada una su diámetro y podríamos hablar de que también su propio eje de simetría, cada una, ¿cierto? Ese eje que es el que me permite generar el movimiento de rotación y formar las esferas. Básicamente estos serían los elementos que me generan una esfera, ¿cierto? Entonces, como acabamos de darnos cuenta, hemos visto los cuerpos redondos o de revolución, que era la información que queríamos brindar en este video. Espero que esta información haya sido de tu agrado y pues nos veremos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.